Buenas tardes otra vez, muchachos. El día de hoy vamos a hablar sobre diagramas de modelo de entidad-relación, como acorde como vamos en el cronograma de actividades. Es importante destacar las personas que van al día en el programa de formación y las que no, pues estamos atentos a que ustedes nos escriban por medio del correo electrónico, que nos escriben por el foro de dudas e inquietudes, y con mucho gusto les ayudaremos en diferentes dudas que ustedes presenten. Primero quería hablarles, muchachos, de unos puntos que habíamos hablado también con la profesora Lorena, que es referente. El primero hace referencia a quien se quiera postular para representante de los estudiantes, para el personero, para el vocero de ustedes. Cada ficha tiene derecho a tener un representante para que lo tengan presente. Ese representante pues va a tener información de primera mano y va a ser el que represente a la ficha o al curso en frente a la coordinación académica. Esa postulación puede ser de forma voluntaria y la pueden hacer por los medios que anteriormente se les han enviado por el correo. ¿Listo? Esta postulación no va a ser más trabajo, como muchos tienen presente, sino que ustedes van a tener de primera mano información que le pueden compartir a sus estudiantes. Es importante tener el personero representante del grupo para que pueda hablar en instancias con coordinación con la coordinación académico, coordinación de disciplina, que en este caso sería el mismo ente, y nos sirve para mirar muchos temas a tratar. ¿Listo? Ese es el primer punto, que es importante que lo tengan presente. Los que se quieran postular pues ya saben cómo, envían por mensajería interna su postulación y dependiendo del número de personas que están postulados hacemos el nombramiento de dicho personero. Segundo, ustedes, varias personas, voy a compartirles pantalla, me dicen si sí o si no la están viendo. Voy a compartir escritorio. En este momento están viendo el escritorio, muchachos y muchachas. Aceptar. Ahora sí. ¿Sí lo están viendo? Listo. Vamos a mirar una cosa aquí rápidamente que es muy importante que la tengamos presente para hablar sobre los modelos entidad-relación y que varios presentan esa duda. Entonces, vamos a ingresar acá. Ustedes saben que todos tienen, ustedes van acá a su ficha, en este caso voy a entrar a la ficha 1181-619 y aquí tienen donde dice información del programa, y en información del programa ustedes tienen el cronograma de actividades, ¿cierto? Entonces en el cronograma de actividades, en la fase de análisis, vamos a abrir y aquí descargamos el cronograma. En el cronograma que ustedes descargan, tengan presentes que dice construcción de diagramas de UML, que en ese no han tenido ningún inconveniente, y aparece el que se llama modelando el sistema con UML. Este modelando el sistema con UML, la clase pasada la profesora Lorena les dio una breve explicación, pero entonces miremoslo en la plataforma. Entonces aquí vamos a donde dice actividades, ¿cierto? Vamos aquí donde dice actividades, y en actividades vamos aquí donde dice análisis, y en análisis vamos aquí donde dice especificación del proyecto conceptual, y en esta parte aparece el laboratorio. Me preguntan, desde que empezamos todo lo de UML, ¿en qué se basan los laboratorios? El primero es la construcción
de diagramas UML que lo explicamos la vez pasada, que la idea era que leer todo este material y en este material ustedes van a conquistar unos mundos que se explicó en la clase pasada. También es importante, entremos aquí donde dice material del programa para explicárselos mejor. Entremos aquí donde dice análisis. Estamos acá donde dice análisis. Y decimos especificación del modelo conceptual. Entonces, aquí hablamos la vez pasada de diagramas UML, ¿cierto? Hablamos de los diagramas UML, cómo estaban compuestos y todo esto. Aquí donde dice construcción de diagrama UML con la herramienta DIA le damos clic. Y cuando le damos clic, muchachos, aquí nos aparecen aquí una donde dice evidencias y está la serie de videos que se les recomendó ver. Y nos aparece, ¿sí?, unos ejercicios que tenemos que desarrollar. En este caso son 11 ejercicios que no son tan difíciles, pero sí es importante que les gastemos el tiempo a cada uno de ellos. Por ejemplo, identifique y represente de acuerdo con el lenguaje UML5 clases pertenentes a una entidad bancaria. Por ejemplo, que va a tener una entidad bancaria. Esto es importante que ustedes tengan presente, muchachos, ¿cuáles son qué? ¿Cuáles son las diferentes clases que podemos ver en una entidad bancaria? Entonces, ¿cómo lo miramos en un ejemplo? Nosotros podríamos decir, acá laboratorio, una relación simple, que tenemos unos empleados, que tenemos unos clientes, ¿cierto? El empleado tiene clientes, el banco tiene empleado, el empleado tiene clientes, el cliente que tiene cuentas, ¿cierto? El cliente que puede solicitar un crédito y el crédito que le produce dinero. Este dinero también puede estar relacionado a las cuentas. Todo depende como ustedes vayan viendo cada uno de los puntos. Es importantísimo, muchachos, cuando ustedes creen las diferentes clases, creen las relaciones, porque han enviado trabajos en los cuales ustedes mandan las clases, por ejemplo, empleado, cliente, cuenta, ¿sí? Pero no me mandan las relaciones, o sea, no hacen la relación que va entre empleado y cliente. Es importante, y la vez pasada lo hablamos, cuando es una relación de uno a uno a muchos, cuando es una relación llena, cuando es una relación vacía, pero ahorita sí lo podemos y lo vamos a retomar. Acá mirando, muchachos, en el laboratorio entonces ahí está el primer punto, ustedes lo van a desarrollar muy juiciosos, muy detallados, y a lo último está el punto número 11, que dice que a partir del enunciado realice los diagramas de caso de uso, ¿cierto?, de una agencia de Filmaya, una empresa dedicada al alquiler de videos, y les dice cómo lo pueden postular. Entonces, cuando usted le dice esto, ustedes se van a ir al material del programa y ustedes se acuerdan los diferentes lenguajes que nosotros hemos visto, ¿cierto? Nosotros hemos visto lenguajes de modelado en el cual nos van a aparecer los diagramas iniciales de UML. ¿Qué les va a pedir el ejercicio? El ejercicio les va a pedir el caso de uso, ¿cierto? El caso de uso que ya habíamos hablado, que está un actor, un proceso y va a haber unas salidas. Y también, muchachos, hablamos de un diagrama de secuencias y un diagrama de clases. ¿Listo? En ese ejercicio del punto número 11. Entonces, ¿cómo es el caso de uso? Pues usted dice que actores intervienen, todo el diagrama de secuencias y el diagrama de clases para poder hacer ese procedimiento. Luego, ¿qué les dicen a ustedes? Bueno, usted ahora, después de acabar ese laboratorio, se le revisa, se le hace sus respectivas retroalimentaciones y se le dice a usted dónde tiene malas relaciones o si se le hace falta cosas o si te tiene que quitar cosas. Generalmente van a utilizar estos tres: caso de uso, diagrama de secuencia y diagrama de clase.
Usted presentó su laboratorio con los 11 ejercicios bien y pasó a hacer el otro laboratorio que hace referencia a ¿qué? Ustedes es importante que siempre manejen su cuadrito de actividades. Construcción del diagrama UML del proyecto de formación. Entonces ustedes van a decir, uy, ¿cómo así, profesor? Yo ahora ¿cómo tengo que hacer eso? La idea es que su merced, en lo que hemos hecho de actividades, nosotros hemos manejado, acuérdense que una lista de requerimientos. Generalmente esa lista de requerimientos yo les dije que las colocaran en un verbo terminado en ar, er o ir. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que usted mire el proyecto que usted tiene y a través de esa lista de requerimientos va a construir, ¿qué va a construir? Va a construir su caso de uso general, su caso de uso de diagrama de secuencia general y su diagrama de clases general de su proyecto de formación. Profesor, ¿cómo así? No entendí. Lo que usted tiene que hacer, por ejemplo, si usted tiene una empresa, va a crear un sistema de información en cual facture y maneje los inventarios de una empresa. Aquí tiene que ir el cliente, ¿cierto? Tiene que ir el administrador como actores y las diferentes entes que van a interactuar en el proceso en su primer caso de uso. O sea, va a ir en el caso de uso general. Unos ejemplos que lo han entregado a ustedes y me han parecido buenos. Puede ser aquí voy a tomar el de Sandra y Nelson. Ellos, por ejemplo, colocaron su diagrama de caso de usos, colocaron sus diferentes actores, ¿cierto? Colocaron el cliente y cómo en su caso de uso general podían trabajar los diferentes requerimientos. Entonces, por ejemplo, verificar registro de ventas, ingresar datos del nuevo producto. Ellos lo colocaron de manera que en el general íbamos a ver, perdón el cambio de ventanas, el caso de uso de manera general que iba a hacer el sistema. Lo mismo lo vamos a hacer en el diagrama de secuencias y lo mismo lo vamos a hacer en el diagrama de clases. Importante, muchachos, después que hacemos estos tres primeros, ¿cierto? El de caso de usos. ¿Alguien tiene una pregunta, muchachos? ¿Puedo continuar? Listo. Entonces, tenemos el caso de uso general, el diagrama de secuencia general y el diagrama de clases general. Generalmente, ¿cierto? En una organización, digamos, en una parte de sistemas de una empresa, este caso de uso en la vida real hay que desglosarlo. ¿Qué es desglosarlo? Por ejemplo, usted tiene acá, volvamos al trabajo de los compañeros, de Sandra y de Nelson, usted tiene aquí su primer diagrama de casos de uso del proyecto de formación. Puede faltarle cosas, claro, no es su primer diagrama de casos de uso. Pueden haber cosas que no van a ir, también es posible, pero nosotros tenemos que tener la base de esto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que empezar a desglosar parte por parte, nosotros decimos, el administrador verifica registro de ventas y aquí tiene que salir algo. Es decir, luego de hacer los diagramas generales, ¿cierto? Hay que hacer los diagramas de forma individual, ¿sí? Identificando cada proceso para que quede entendible en el momento que vayamos a programar. Ejemplo, llega y dice, el cajero registra un producto, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos de registrar un producto? Ah, que tiene que estar en el sistema. Si ven que tiene que salir más requerimientos. De este solo requerimiento van a salir unos 5 o 6 requerimientos más. En algunos casos ustedes les van a salir muy largos los ejercicios, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué les estoy pidiendo? Intenten desglosar los más importantes para así, de esa manera, nosotros poder entender en el momento del desarrollo y en el momento que vayamos a hacer el modelo de entidad-relación. Por ejemplo, en este caso,
después de tener aquí el modelo, ¿sí? Nos habla que lo empezamos a desglosar. Cuando lo empezamos a desglosar caso de uso, cada requerimiento a desglosarlo, tengan presente que esos requerimientos, todo requerimiento que yo desgloso, debe tener una documentación. ¿Cuál es la documentación? Este cuadrito. En ese cuadrito usted va a tener caso de uso, administrar datos paciente, en este caso serían administrar datos de cliente, descripción, vamos a describir un cliente que llega a la empresa y por cada uno tiene que hacer uno. Uy, profe, es harto trabajo. Sí, yo sé que es harto trabajo, pero es que de aquí se define lo que usted va a hacer a lo largo del curso y también cómo va a plantear el modelo entidad-relación para luego poder crear sus diferentes bases de datos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Van entendido lo que les he dicho, muchachos? Listo. Vamos a seguir. El tema, ya eso era importante, ya para dejarlo concluido, nosotros vamos a ir otra vez a nuestro cronograma de actividades y dice diagramas de modelo, entidad, relación. Entonces, para entrar a los diagramas de modelo, entidad, relación, ¿qué tenemos que hacer? Vamos aquí, cerramos esto y vamos acá donde dice construcción de diagramas UML con herramienta DIA, ese no es, aquí donde dice diseño de bases de datos y construcción del modelo entidad-relación paso a paso. ¿Listo? Entonces, aquí ya vamos a empezar a hablar de un tema que hace referencia a la base de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar a la OVA y vamos a mirar diferentes cosas. Aquí hay una definición del diseño de base de datos. Una de las tareas más importantes para un administrador de base de datos es la del diseño de la base de datos. En pocas palabras, es como la arquitectura de dónde van a ir todas las cosas para que de esa manera yo pueda almacenar las cosas, o en este caso los datos, para poderlos utilizar. Hay muchas definiciones que tiene una base de datos, ¿sí? Pero en las más comunes es una colección de información organizada de forma que un programa o un ordenador puede seleccionar dichos datos bajo unas ciertas características, ¿cierto? Entonces podemos decir que una base de datos, cuando le damos clic acá les va a aparecer un video que ustedes lo van a ver con tiempo, me imagino que muchos ya lo han visto. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos habla este video? Este video nos habla de que una base de datos tiene 4 componentes principales, que es la parte de hardware, ¿cierto? La parte de software, la parte de usuarios y la parte de datos, ¿cierto? En la parte de hardware, pues toda la parte física donde yo voy a tener esa base de datos. La parte de software, la herramienta que yo voy a utilizar para crear esa base de datos y la disponibilidad que yo voy a tener para manipular esos datos. Los usuarios, quienes van a tener privilegios sobre esa información, y los datos, que son los que van a ir dentro de esas tablas. ¿Listo? Luego les recomiendo que miren el video. En este video también nos habla, digamos, de la redundancia de los datos, ¿cierto? Cómo pueden haber diferentes clases de datos que cuando nosotros trabajamos con los diferentes lenguajes, con el lenguaje de programación Java, nos dimos cuenta que estos datos, ¿sí? Estos datos podían tener diferentes tipos, de tipo numérico, de tipo escrito, ya habían diferentes clases de tipo. Es importante parametrizar las bases de datos. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo la cédula de una persona, colocarle el tipo de variable que hace referencia al tipo de cédula, ¿cierto? Y así sucesivamente, para que no vaya a haber error en la información. Entonces, miremos acá.
El modelo de la base, modelos de datos. El modelo de datos se define como una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, su relación, la semántica asociada a ellos y sus restricciones de consistencia. Un modelo de datos representa la organización conceptual o lógica de los datos que soportan las operaciones que se ejecutan en un sistema determinado. Es decir, el modelo o la información que esté bajo un modelo de base de datos va a ser la que soporte toda la organización, porque los datos son todo para la organización. De tener tiempos oportunos de dichos datos es la eficacia de nuestro programa o de nuestro gestor de base de datos. Cada uno de los procesos de un sistema requiere un conjunto de datos que soporten las transacciones a efectuar de tal modo que un modelo de datos debe responder cómo se organizan los datos de forma tal que su uso sea eficiente. Es decir, usted tiene que mirar en la base de datos lo que anteriormente le había dicho, qué tipo tiene los datos, ¿cierto? Y cómo van a ir relacionados hacia otros datos, que en este caso pasamos de hablar de clases pasamos a hablar a entidades, ¿cierto? Si nosotros hablábamos de UML, hablábamos de las clases, en MER ya vamos a hablar de las entidades. Y más adelante vamos a ver que esas son las tablas. Entonces ténganlo presente ahí. Un modelo establece una interpretación del mundo real al que se asocia. ¿Qué es el mundo real? Volvemos a retomar este tema. Nosotros podríamos hacer del mundo real, puede ser un usuario, ¿cierto? Un usuario puede ser del mundo real. ¿Qué ese usuario real que puede tener? Tiene una serie de datos que caracterizan a ese usuario y que más adelante nos van a servir para nos pueden servir para discriminar o dar los privilegios que él tiene sobre la información. Aquí nos hablan de unos modelos, nos hablan del modelo lógico basado en objetos, el modelo lógico basado en registros y el modelos físicos de datos. Entonces iniciemos el primero. El modelo lógico basado en objetos. Este modelo se usa para describir tanto el nivel conceptual y de visión. Su principal característica es la capacidad de estructuración, ya que es bastante flexible y permite que las restricciones de datos se realicen explícitamente. Algunos de los modelos más conocidos son el modelo entidad-relación orientado a objetos, que ese es el que vamos a ver más adelante cuando veamos programación orientada a objetos, y el modelo funcional de los datos. Entonces, ¿de qué se trata este? Este va de la mano de las relaciones que tiene, por ejemplo, una categoría o un producto, ¿sí? Y así sucesivamente, y tiene relación con los atributos que tienen dichas entidades. Aquí por ejemplo, ya podríamos hablar que estas son tablas, ¿sí? Y esas tablas tienen diferentes atributos. En el caso del MER, para empezar a hablar de MER, podemos hablar de las entidades, que las entidades tienen diferentes clases de atributos. ¿Listo? Entonces, modelo lógico basado en registros. Los modelos lógicos basados en registros, este modelo se usan para describir tanto en los modelos conceptuales y físicos. Permiten especificar la estructura lógica global de la base de datos y proporcionar una descripción a nivel más alto de la implementación. Los tres niveles que ellos tienen, ¿cuál es? El modelo relacional, el modelo de red y el modelo jerárquico. ¿Cuáles son aquí? Por ejemplo, voy a hablarles del modelo relacional. El modelo relacional va de la base, que fíjense que aquí la relación que tiene cliente y cuenta, ¿cierto? Va a ser el atributo que se llama cuenta en la tabla cliente, que va a ser la llave, bueno, no hablemos todavía de llaves, ¿cierto? Sino va a ser la relación que comunique una tabla con la otra. Por ejemplo, sabemos que él tiene la cuenta C101 que va relacionada a la cuenta C101 y
que este tiene un valor de cuenta, que en este caso será para el señor Cano un valor de 50.000 pesos. Si ven la relación, el modelo relacional lo llevamos por medio del atributo de la cuenta. ¿Listo? Miremos el modelo de red. El modelo de red va más de la mano a que un código puede estar relacionado a más de una opción. Por ejemplo, yo puedo decir que el código 209 va para las cuentas que están evadidas de impuestos y van para la gente de Cali y Pasto. Luego sigue el modelo jerárquico, que le llaman también el modelo árbol, en el cual una relación depende de la otra. Es decir, imagínense un tronco, que el tronco despega muchas hojas. Es lo que pasa aquí. Yo tengo la relación principal en la parte de arriba y por cada cliente yo tengo diferentes opciones, que puede ser, volviendo aquí, Cano, número de la cédula de Ciudad Cali. Ese Cano tiene relacionado una serie de códigos en este lado, puede tener relacionado la serie de código a cuánto monto tiene en la cuenta, pero también puede tener relación a qué beneficios tiene dentro de esa misma cuenta. Y así uno va armando los diferentes clases de modelos. También está el modelo físico de datos. El modelo físico de datos va de la mano a segmentaciones dentro de las mismas restricciones de los datos. Es decir, por ejemplo, si se dan cuenta, más adelante, por ejemplo, los que vayan a manejar directorio activo, se van a dar cuenta que este lo maneja, las jerarquías las manejan por este medio. Yo tengo acá, digamos, unos grupos y van dentro de unos rangos, ¿sí? Esto también lo manejan mucho en los que manejan el tema de redes, manejan segmentación de redes, también se maneja mucho de esta manera, en el cual que el primer rango va de 1 a 34, ¿cierto? Pero yo puedo tener otro rango que vaya de 1 a 27 y de 34 a 61. Y acá yo puedo tener otro rango que vaya de 62 a 93, otro que vaya de 121 a 150 y uno que vaya de 190 a 220, donde el rango 190 a 217 va a ser uno y el 220 hacia adelante vaya a ser otro. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? A cómo yo voy a disponer la información. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Listo, sigamos. Entonces están los modelos y aquí empieza modelo entidad-relación. Siempre que nosotros hablemos del modelo entidad-relación, vamos a hablar de tres grandes puntos, que son los que lo caracterizan. Están las entidades, ¿cierto? Están los atributos y están las relaciones. Entonces, siempre que nosotros vamos a tener esto, hablamos que la entidad se denomina entidad a todo ente conceptual o físico del cual se desea mantener información. En otras palabras, hagan de cuenta que va a ser como el objeto, el que va a tener una serie de características. El atributo son las características de esa entidad y las relaciones van a ser cómo yo voy a poder relacionar todas mis entidades entre sí. ¿Listo? Entonces, miremos el ejemplo. Está importantísimo que lo tengamos presente: la entidad, la relación y el atributo. Ojo acá. La entidad, ¿cierto? El atributo, la relación. En algunos casos, y ahorita más adelante vamos a ver
cómo va la entidad relacionada a la relación y a los diferentes atributos que pueda tener cada una de las entidades, o en el momento de relacionar, cómo van a ser esas relaciones, ya lo vamos a ver en los diferentes diagramas. Pero entonces, empecemos. Hay 4 pasos para construir un MER, ¿cierto? Inicialmente se quiere detectar los elementos u objetos de los cuales se requiere mantener información. Entonces está identificar todas las entidades, identificar las relaciones, o sea, cómo vienen las relaciones entre sí. Aquí ya nos habla de una relación, como aquí la relación X, el origen Y, cómo va de X a Y o cómo devuelve de Y a X. Todo depende de la relación. Un estudiante puede tener muchos cursos, un curso puede tener muchos estudiantes. Entonces toca empezar a mirar cómo son las diferentes clases de relaciones. Luego dice, identificar los atributos, ¿cierto? ¿Qué caracteriza cada uno de ellos? Entonces, en lo que lo caracteriza, verifica si existen atributos en entidades que identifiquen cada ocurrencia en forma única, es decir, que sean candidatos para formar la clave. En caso de no existir, se debe agregar un atributo para hacer la clave. ¿Qué nos hablan de ya de las claves y qué es eso? Son las diferentes relaciones que nosotros podemos tener de una entidad, llámese, para que no nos enredemos, hablemos de, volvámonos a UML un poquito, es la relación que hay entre una clase y la otra clase. En este lado hablaremos de las entidades, ¿cierto? Que hay, es la relación que hay entre entidad y otra entidad. Depuración del modelo, entonces en depuración del modelo nos habla de la unicidad de ocurrencias, multiplicidad de atributos, multiplicidad de ocurrencias, exclusividad de ocurrencias de atributos que ustedes luego más adelante van a mirar. Representación gráfica del modelo, entonces nosotros nos basamos bajo la notación de Peter Chen y la notación de caso. Se han construido diferentes notaciones a través de los años, pero en la esencia el modelo es la misma, ¿cierto? ¿Cuál va a ser hacer el modelo? El modelo es el siguiente, ¿cierto? Entonces, ¿de qué nos hablan acá? ¿Cómo yo voy a determinar las entidades? ¿Cómo voy a identificar los atributos? ¿Y cómo voy a identificar las relaciones? Ojo aquí, entidades, ¿cierto? La entidad va de la mano a en este caso puede ser el objeto en el cual lleva una serie de atributos, ¿cierto? Que tiene esa entidad, y aquí abajo va una serie de relaciones que pueden tener las diferentes entidades. Miremos aquí un ejemplo. Dice, las personas tienen un nombre, ¿cierto? Y una identificación. Entonces acá dice, la persona tiene un vehículo, y el vehículo ¿qué atributos tiene? La matrícula, la marca, el modelo. Y acá dice, el vehículo que aplica multas, el vehículo involucra accidente, las personas involucran accidentes. Entonces, este es el caso de una empresa de seguros, ¿sí? Fíjense que hay un error muy común que cometemos todos, que cuando salimos de vehículos y sabemos que vamos a llegar acá a accidentes, entonces llega de vehículo, mandan la línea directamente a personas a la línea, o sea, entre líneas no pueden haber relaciones, ¿cierto? Las relaciones siempre se dan entre entidades, ¿sí? Las cuales van a ir con una relación predeterminada por ustedes, ¿cierto? De muchos a muchos, ¿sí? De uno a muchos. Un vehículo puede tener muchas multas, ¿cierto? O no puede tener muchas multas y tiene una serie de atributos. Entonces, si ustedes miran para convertir el modelo, no va a ser tan complejo para hacerlo. Aquí ya hablamos de la notación, cómo se iría a ver si nosotros ya no hablábamos de modelo MER como tal, sino hablábamos de modelo de base de datos, ya hablar de tablas, atributos,
Entonces este sería, digamos, la entidad vendría siendo el nombre de la tabla, los atributos vendrían siendo lo que los caracteriza y vendrían teniendo unos enlaces, pero vendrían teniendo también relaciones, las cuales están representadas de esta manera, ¿cierto? De uno a uno, de uno a muchos, de mucho a muchos. Por ejemplo, aquí dice tarjeta de embarque emitida para asiento. Entonces, por ejemplo, acá dice que tiene atributos un número, ¿sí? El avión, el vuelo, ruta aérea, y está la relación que tienen. Algunos me preguntaban, profe, ¿es importante mirar las relaciones? Claro, las relaciones determinan, porque si usted dice, por ejemplo, en una relación, una tarjeta de embarque puede tener muchos asientos y unos asientos pueden tener muchas tarjetas de embarque, o sea, le está diciendo, usted no está determinando que solamente con una tarjeta va a tener derecho a un asiento, sino está diciendo que usted siempre que tenga una tarjeta va a tener derecho a muchos asientos, entonces no está haciendo una relación bien para ese estado. Importante acá, entonces ustedes ya lo empiezan a relacionar y hasta es más chévere para trabajar. Atributos, entidades, cuadrito, relaciones, el rombo. Acá es también importante destacar, muchachos, que nos hablaban de se me fue ahorita, pero nos hablaban también que hay, más adelante lo vamos a ver, diferentes clases de entidades y de atributos. Hay entidades, por ejemplo, fuertes, ¿cierto? Hay entidades débiles, hay atributos fuertes, hay atributos débiles. Generalmente la relación va uno a uno. Por ejemplo, si la entidad fuerte es fuerte, va a tener ¿qué? Va a tener atributos fuertes. Si la entidad es débil, va a tener atributos débiles. ¿Qué es eso de débiles? Los débiles, digamos en una entidad, creo que más adelante está, va de la mano con que puede tener la opción, pero no es necesario que yo tenga que pasar por esa entidad para yo poder hacer el proceso. ¿Listo? Ahorita yo les explico dónde están esos videos para que los puedan ver y analizar. Modelo entidad relación, matriz entidad entidad. Para validar el mero es posible utilizar una matriz entidad X, la entidad donde se observan las entidades y sus relaciones. Para construirlas se hace en una matriz con las entidades en filas y columnas. Cada intersección se escribe el nombre de la relación en singular, indicando además la cardinalidad y la obligación usando pares ordenados. Es decir, se hace una matriz, yo les voy a explicar otra matriz que se me hace más entendible en el momento de programar y en el momento de hacer sus relaciones, en el cual se hacen las relaciones con cada una de las entidades que vamos a trabajar. Entonces, vamos aquí a entrar de unas al modelo entidad-relación. En el modelo de entidad-relación, entonces recoge tres grandes grupos: relaciones excluyentes, especificación de generalización y especificación de supertipos y subtipos, y otra que se llama por agregación. Entonces, miremos una por una. Relaciones excluyentes: cuando una entidad mantiene relación con otra, pero esta no se puede hacer simultáneamente, ya que en cada instancia hay relaciones con una sola. Miremoslo acá. Aquí, ¿cómo es la relación? Nosotros tenemos el paciente arriba, que vendría siendo que nuestra entidad, tenemos nuestras dos relaciones, ¿sí? Y tenemos SOAT y tenemos POS, ¿cierto? Si se dan cuenta, ambas relaciones dependen de un paciente, pero a su vez, en la relación del POS y la relación del SOAT, una depende de la otra,
para que puedan funcionar. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, yo para tener un SOAT, ¿cierto? Yo tengo que estar afiliado al POS, y para tener el POS tengo que estar afiliado al SOAT, pero todo esto depende del paciente. Entonces, ¿yo qué hago? Coloco la línea en la intersección de un rombo a una relación, un rombo a una relación, y coloco una línea semicurva para decir que es excluyente, o sea, que una depende de la otra para poder utilizar, o en algunos casos que una, y lo vamos a ver diferente, que podemos tener diferentes relaciones en otros procesos. Entonces vamos acá. Especificaciones de generalización y especificación de subtipos y supertipos y subtipos. Cuando se identifican grupos de instancias con características básicas o atributos en común. ¿Qué quiere decir acá? Este es el que más ustedes van a manejar y es importantísimo que ustedes lo tengan relacionado cuando uno tiene más de un actor en un sistema. ¿Por qué? Porque es importante no duplicar la información, se llama duplicidad, valga la redundancia, en la información. Por ejemplo, yo tengo una entidad que se va a llamar empleado. ¿Qué tiene un empleado? Un empleado tiene un nombre, ¿cierto? Tiene un primer apellido, todo lo que compone el nombre, tiene una identificación, tiene una fecha de nacimiento, tiene una dirección. Eso fijo lo tiene, en este caso, podemos decir cualquier persona, ¿cierto? Que en el caso de nuestro modelo, ¿qué va a ser? El empleado. Entonces, ese empleado a su vez, ¿cierto? Se caracteriza porque un empleado tiene un cargo diferente al otro empleado, ¿cierto? O simplemente podemos ser de las mismas características del empleado o tener el mismo puesto. Entonces aquí, ¿qué está diciendo la relación? Fíjense cómo va el triángulo. Importantísimo cómo va el triángulo. No es que usted saque aquí una flechita, aquí meta un triángulo y aquí meta el otro. No, porque le va a quedar mal la relación. Tampoco que las flechas vayan todos aquí a la puntica, tampoco. Fíjense cómo van las relaciones para que cuando la realizan, las creen con esas condiciones. ¿Listo? Entonces, muchachos, ustedes tienen el empleado, un empleado secretario, un empleado técnico y un empleado ingeniero. ¿Qué caracteriza a eso? Que la secretaria, ¿cierto? En este caso habla de una velocidad de trabajo. El empleado tiene un nivel, ¿cierto? Técnico 1, técnico 2, técnico 3. Eso a su vez, cuando hablemos de nómina, va a tener igual a unos recursos. Si es técnico 2, no va a ganar igual que un técnico 1, y un técnico 1 no va a ganar igual que un técnico 3. Si es a nivel de ingeniero, ¿qué tipo es? ¿Un ingeniero de sistemas gana igual que un agropecuario? No sé, todo depende de la empresa que se esté estableciendo. ¿Claro hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? Listo, sigamos. Entonces es importante esto en los empleados, ¿cierto? Por ejemplo, también se ve muy común, yo he visto esto, digamos, por ejemplo, crean la cuenta, digamos, cuando es un banco, crean la cuenta, dice cuenta del empleado, y acá diferencian los diferentes tipos de cuenta de ahorros, cuenta corriente, cuenta esto, CDT, porque sí tienen las mismas características que tiene una cuenta. ¿Qué características tiene una cuenta? Las mismas datos que tiene el empleado, tiene que tener un nombre, tiene que tener un número de cuenta y así sucesivamente. Volvamos atrás. Ahora miremoslo por agregación. Para representar la relación de grado 3 o cuando una relación a su vez se relaciona con otra entidad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense aquí algo importante y que yo lo he visto que no lo aplican o lo aplican mal. Yo tengo aquí la persona, tengo aquí el proyecto, tengo aquí el organismo. Dice, persona participa en proyecto, persona participa, supervisa organismo, organismo supervisa, participa
proyecto. ¿Qué quiere decir esto por relación extendida? Que estos dos, fíjense que lleva una línea, ¿cierto? Esa línea que tiene que ver que una persona está relacionada al proyecto, pero a su vez todo lo que está en este recuadro lo supervisa un organismo. Ojo aquí, fíjense que la línea no fue directamente entre atributos, ¿cierto? Sino hay un recuadro en el cual está diciendo que estas dos entidades la abarca el organismo. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, Eduardo, es lo mismo. En el caso que me preguntas si vendría siendo la herencia en el caso de los UML. ¿Seguimos? Sigamos porque si no se me duerme. Entonces, claro, las diferentes relaciones que yo puedo tener. Generalmente estas son las tres más conocidas: excluyentes, generalización, especialización y por agregación. Luego aquí viene el modelo relacional. En el modelo relacional hay una serie de características. Matemático y teoría de conjuntos. Generalmente todo lo que tenga que ver con modelos viene la relación de conjuntos o la intersección de conjuntos o las diferentes maneras que puede tener un conjunto. ¿Por qué? Porque un conjunto se puede relacionar a una entidad la cual va a interactuar con otros conjuntos o con otras entidades y van a tener una serie de relaciones. Por ejemplo, yo puedo tener en una tabla, puedo tener los nombres, en otra tabla puedo tener los apellidos, y yo uno los dos y saco nombres y apellidos, ¿cierto? Entonces eso podríamos tomarlo también en este medio. Características que podemos tener, estas son la serie de características: los renglones, líneas o filas poseen datos acerca de una entidad, las columnas contienen datos acerca de los atributos, cada posición en la tabla almacena un valor, todos los valores almacenados en una columna son del mismo tipo, cada columna o atributo deben poseer un nombre único. Ojo aquí, esto sí es importante, esto puede salvar vidas. No, mentira, no es para tanto, pero una tabla, o no hablemos de tabla, no los quiero todavía enredar con eso, una entidad, ¿cierto?, no debe tener el mismo nombre de otra entidad porque les va a generar conflicto. Y no sabemos, cuando ustedes monten sus bases de datos van a mejor dicho, a llorar. Entonces, tener pendiente eso. Si ya es muy necesario crear una entidad con el mismo nombre, porque la organización me lo pide, porque las normas de la organización son muy estrictas, pues ponga personas 1 y personas 2 y no se mate la vida. Donde usted tenga claro dónde va a ir la cardinalidad y toda la serie de procedimientos o las uniones o las intersecciones que usted vaya a hacer. El orden de las columnas no es relevante, pues usted puede colocar las cosas como quieran, o sea, el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Y así sucesivamente las transformaciones. Aquí fíjense, aquí cuando nosotros cambiamos de un modelo al otro, entonces cuando cambiamos del modelo del MER a ya un modelo de base de datos, dice: toda entidad se transforma en una tabla, todo atributo se transforma en una columna o campo. Entonces ya cuando hablemos de datos ya vamos a decir, ya no vamos a hablar de atributos, sino vamos a decir de campos. O sea, ya decimos, tenemos tablas y tenemos campos, ¿cierto? Y esos campos tienen relaciones, y esas relaciones tienen cadenas, y esas cadenas que va a ser tema de otra sesión, ya sea conmigo o con la profesora Lorena. ¿Listo? Acá, ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí les muestran ya, por ejemplo, ya algo montado en una base de datos, ya cómo se ve una tabla con las diferentes llaves. Vamos a ver qué es una llave, por ejemplo, primaria, secundaria, qué es eso, pero eso lo vamos a ver cuando ya entremos en forma en lo que hace referencia a modelo de base de datos. En la normalización, ¿de qué habla la normalización?
La normalización es que la idea es que cada persona que vea las diferentes clases de modelos, ¿cierto?, vaya a entender qué es eso. Que ustedes cuando vean un rombo digan, ah, no, eso es una relación. Cuando vean un rectángulo, ah, no, eso es una entidad. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque eso es como un estándar. Aquí ya hablan de constraint. Ya hablan algo de pero esto va más enfocado hacia lo que ya son bases de datos como tal. Eso todavía no lo vamos a tocar para que no nos vayamos a enredar. Almacenamiento, uno de los problemas más comunes hace referencia a cómo organizamos los datos. Aquí nos habla de cómo lo vamos a organizar dentro del computador, cómo se crean las diferentes tablas, cómo le creamos espacio a una tabla. Pero eso lo vamos a ver cuando manejemos, creo que primero entramos con MySQL. Entonces, cuando creemos nuestras tablas y nuestra relación de base de datos, lo vamos a crear y vamos a ver cómo trabaja eso en nuestro ordenador. Importante también decir que cuando vamos a trabajar el MER, vamos a trabajar algo que se llama el diccionario de datos. ¿Qué es el diccionario de datos? El diccionario de datos, cuando hablamos de base de datos o hablamos de modelo MER, es especificar, digamos, qué hace esa entidad y explicar cada uno de esos atributos. Profe, pero es muy curioso porque si hablamos, digamos, de los atributos, por ejemplo, miren, aquí dice código de departamento número 5, tamaño 5, clave de descripción. Por ejemplo, acá yo llego y le puedo colocar campo, código de departamento, tipo numérico. Entonces yo estoy diciendo que acá, para todo el que vea la base de datos, esta es la forma de que la entienda cualquier persona en común, el código de departamento va a ser un tipo numérico, ¿cierto? Va a tener un tamaño de 5, o sea, no más de 5 posiciones, y va a ser la clave de adscripción, o sea que con el código de departamento, esto va a crear una llave para poder ingresar a otra tabla, que más adelante también la idea es mirar todos estos campos. ¿Vamos hasta ahí? Listo. Entonces sigamos, esperen acá, descargo. Acá, lista de participantes, escritorio, ponerme cualquier número. Listo, guardamos esto. Listo, ya lo guardamos. Entonces, sigamos. Entonces, esto ya hace referencia al modelo de la base de datos, ¿sí? Y cómo está el modelo MER incluido en esa base de datos cuando hagamos las diferentes transiciones. Acá ustedes también tienen la construcción del modelo entidad-relación paso a paso. O sea, aquí les vuelven a recalcar cómo va este modelo entidad-relación. Entonces le damos clic acá. Cuando le damos clic acá, muchachos y muchachos, aquí nos aparece la introducción. Almacenamiento masivo, usted le da play y ahí le dice, él empieza a leer todo eso. La descripción del problema, ¿qué es? Siempre que nosotros vamos a hablar de un MER, nosotros tenemos que tener unas reglas de negocio, unos usuarios y un informe por usuario. Es decir, nosotros tenemos que tener el problema, quiénes intervienen en el problema, cómo voy a hacer para solucionarlo y cuáles son las diferentes soluciones que yo puedo impartir sobre eso. Aquí nos hablan de un caso, ¿sí? Nos hablan primero de la regla de negocio, les damos acá, habla de un caso, que el SENA Regional Cauca, el Centro de Teleinformática y Producción Industrial, el coordinador requiere un sistema de información que permita gestionar los horarios de los instructores pertenecientes a un centro de formación que orienta a formación profesional integral, tanto de planta como de contrato. Tengan en cuenta que un instructor de contrato pueda tener su relación. Entonces acá yo que estoy citando todo el problema, para lo cual
para lo cual es necesario conocer una serie de características, ¿cierto? Asignación de competencias, ambiente. Entonces, ¿qué es la recomendación? Siempre que yo voy a hacer un modelo MER, yo tengo que describir lo que quiero hacer, para quién lo quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cuál va a ser la idea de ese proyecto. Por eso, en la primera actividad que ustedes desarrollaban, muchachos, les pedían el favor que hicieran su formulación del proyecto, que en teoría, ¿qué es? Formulación del proyecto es esto. La tienda en Pasto Nariño se necesita un programa en el cual nos ayude a controlar el tema de obras públicas por las cuales se busca que entonces uno empiece a organizar todo eso. Cuando ya lo tiene organizado empiezan a haber una serie de condiciones, o sea, yo planteo primero todo mi problema. Entonces habla aquí, reglas de negocio, usuarios, informes por usuario. Entonces aquí donde dice reglas del negocio. Un instructor de contrato puede iniciar labores una vez tenga el acta de inicio. Tenga en cuenta que el instructor, entonces aquí le están dando una serie de condiciones que va a tener su problema. Ah, listo, yo ya tenía el problema, pero para más encima, el contratista que le está dando este problema, le está diciendo que hay unas condiciones que usted debe cumplir. Condiciones como cuál, tenga en cuenta que debe tener un acta de inicio, que va a ser de lunes a viernes. Una serie de condiciones que usted tiene que cumplir. Después de tener esa serie de condiciones, usted tiene que determinar los usuarios de su sistema, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los usuarios? En este caso va a ser el coordinador académico, instructor del SENA, Centro de Teleinformática, Regional Cauca, ¿cuáles son los usuarios y el lugar, o sea, identificar como el lugar donde usted va a hacer toda esta serie de procedimientos? Informes de usuarios. ¿Qué vamos a ver con los usuarios? Visualizar el horario de todos los instructores de planta, visualizar el horario de todos los instructores de contrato. En sí, el informe de usuarios viene siendo como los reportes que va a generar dicho sistema. ¿Listo? Entonces, acá ya escribimos el problema, ya dijimos, tiene unas reglas de negocio, tiene unos usuarios, tiene unos informes por usuario, ¿cierto? Unos reportes que genera. Aquí nos devolvemos. Análisis y enfoque lingüístico. Después de tener todo esto, nosotros dijimos que un modelo MER se divide en tres grandes, ¿cierto? En tres grandes opciones, que son las entidades, atributos y relaciones. O sea, eso es lo que caracteriza el modelo MER. Entonces, en las entidades, yo empiezo a relacionar ahí todas las entidades. ¿Cuáles son mis posibles entidades que puede tener el proyecto? Y fíjense que ahí les subrayan de color amarillo cuáles son mis diferentes entidades. Por ejemplo, fíjense acá, cuando dice los horarios de los instructores pertenecientes a un centro. Fíjense que dice instructor, entidad, centro, otra entidad. Pero cuando yo paso a hacer un atributo, ¿cierto? Ahí es donde yo tengo que empezar a mirar cómo voy a trabajar con eso. Entonces yo aquí empiezo a sacar toda mi serie de entidades. Entidades, coordinador académico, horario, instructor de planta, instructor contratista, centro, programa de formación, competencias, cursos complementarios, aprendices, contratos. Y los desgloso uno por uno. Luego tengo los atributos. Fíjense en esta tabla que es importante que ustedes la tengan presente. En los atributos yo voy a hacer una tabla que dice entidad, atributo. Entonces, el coordinador académico de atributos que tiene el nombre, el apellido, el email, la cédula, el teléfono. El horario de la entidad horario que va a tener, código, fecha, inicio, fecha, fin, hora inicio, hora final. El instructor que va a tener, nombre, apellido y así sucesivamente. Cada entidad tiene una serie de atributos que lo caracterizan. ¿Listo? Las relaciones que van a ir entre ellos, ¿cierto? En las relaciones, por ejemplo, yo llego y tengo que tener presente esto que es muy importante, ¿cierto? Yo determino las relaciones. Entonces yo digo entidad, relación, entidad. Entonces yo digo, un coordinador gestiona horarios, ¿cierto? Un horario pertenece a
un instructor. Un instructor trabaja en un centro, un instructor puede ser, entonces no significa que aquí se repite la entidad, sino cuando yo estoy realizando el cuadro, tengo que ser un específico de a dónde va una entidad ya creada hacia su línea de otra entidad. Es decir, de dónde va la relación instructor. O sea, yo solamente creo un instructor, que el instructor puede ir a una relación de instructor de planta, instructor de contratista y a centros. Pero cuando yo gestiono el cuadro, acuérdense que yo les dije que una entidad importantísimo que no se repita, pero cuando yo estoy haciendo el cuadro, ¿cierto? Yo coloco la entidad, la relación y la entidad y hago la relación en cada uno de esos. Esto hace mucho más claro el proceso en el momento de desarrollar. Aquí nos vuelven a colocar el mismo texto y analizando cada una de las diferentes relaciones. Mire, los instructivos pertenecientes a un centro. Entonces dice, el horario pertenece a los instructivos de un centro. Entonces el horario pertenece a un ¿qué? A un docente. Y así ustedes van haciendo las diferentes clases de relaciones. Aquí luego viene la construcción del MER, paso a paso. Entonces llega y dice dibujar todas las entidades listadas, asociar a cada entidad su atributo correspondiente, establecer mediante el análisis de relación las relaciones encontradas, establecer las cardinalidades según la nomenclatura establecida, y aquí están las diferentes clases de relaciones, ¿cierto? Aquí, ¿qué les muestra, muchachos? Aquí les muestra, y es importante que lo tengan presente, que aparecen a diferente entidad, relación, entidad, ¿sí? Y cómo lo mostramos gráficamente esas relaciones. Entonces yo le doy clic acá y ustedes van a ver cada una de esas relaciones. Entonces llega y dice, ver gráfico, y llega y dice, el coordinador tiene nombre, apellidos, email, cédula, teléfono, ¿cierto? Gestiona muchos horarios. ¿Qué tiene de característica o qué tiene de atributos horario? Código, fecha de inicio, fecha fin, hora de inicio, hora fin. ¿Qué está identificando? Que este atributo tenga una flechita aquí en la parte de abajo, este subrayado, que es un atributo fuerte. Es decir, que este atributo es lo que caracteriza, es el más fuerte de los que caracterizan dicha entidad. Por ejemplo, cuando voy a buscar un coordinador, yo lo voy a buscar por una cédula, cuando voy a buscar un horario, lo voy a buscar por un código o por un nombre de horario. ¿Listo? Aquí generalmente les empiezan a mostrar cada una de las relaciones. Esto es bueno que se tomen su tiempo, lo miren uno por uno y empiecen a mirar cada uno de estos pasos y miran cada uno de estos. Por ejemplo, el horario pertenece a un instructor, entonces nosotros abrimos acá, entonces dice el horario, otra vez el código, ¿sí ven? Porque siempre se va a mantener el código, es como si viniera aquí la línea del anterior caso, que se va a relacionar con el horario. Un horario se le asigna a un instructor, dependiendo del caso, puede tener muchos horarios. Pero en sí, ¿cómo tendría los horarios? Puede pertenecer a varios horarios. Digamos, si es de universidad o es de SENA, puede pertenecer a varios horarios. Si es de un colegio, que es una profesora que dicta solamente todas las materias de cuarto de primaria, pues simplemente va a ser hacia un horario. ¿Listo? Ustedes miran las relaciones, las cacharrean, la miran con tiempo, le dan dedicación, muchachos. Es importante que le den tiempito. No es cansón de mirar, es de ser muy pacientes. Y ustedes ya cuando hayan mirado relación por relación, el siguiente paso, ¿qué es? Descárguense el MER, ¿cierto? El MER, este MER que aparece acá, ustedes lo descargan y lo van a abrir con la herramienta DIA. Muchos ahí ya les está el paso a paso cómo bajar la herramienta DIA y les va a aparecer todo el modelo relacional del ejemplo que estaba ahí. Por ejemplo, disculpe, nos hablaban de el coordinador gestiona horarios, ¿sí ven?
El horario está asignado a un instructor, pero a su vez, ¿qué tiene? El instructor tiene un tipo de contrato, acuérdense acá, ¿va qué? Va sujeto. Instructor pertenece a un centro. Ah, sí, todo lo que vimos. Fíjense que muchas veces no las entidades tienen que relacionarse siempre con la otra entidad, sino ella se relaciona por medio de la relación, valga la redundancia, que usted haga en las tablas. Por ejemplo, el coordinador se puede relacionar a un centro, pero por medio de ¿qué? De un instructor, ¿sí? Que podemos tener dentro del campo instructor, podemos tener un campo que diga coordinador perteneciente a centro, y así sucesivamente. Fíjense que acá marcan siempre en este ejemplo que ustedes tienen acá, las entidades, los atributos fuertes. Fíjense acá, atributo fuerte, en el caso del coordinador la cédula, en el caso de horarios de ambiente cuál va a ser el código, en el caso aquí de aprendiz la cédula, ¿cierto? Fíjense que aprendiz y coordinador, los atributos fuertes van a ser lo que lo caracterizan. Generalmente una persona siempre va a ser la cédula más que el nombre, porque usted puede tener el nombre igual, pero la cédula no se puede repetir. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Listo, muchachos. Entonces acá es importante que ustedes tienen que hacer. Acá voy a entrar a la plataforma y en esta parte les va a aparecer el laboratorio. Este laboratorio que les aparece aquí, muchachos, va a tener la simbología de conversiones del diagrama MER. Es muy chévere, ya repasé todos los videos que les estuvieran abriendo bien. Y acá les dice, por ejemplo, usted está dando el diagrama UML de la siguiente manera, va a armar ahora el diagrama MER de la siguiente manera, como dijimos, o sea, cómo van a ser las relaciones, cómo van a ser los diferentes tipos. Entonces aquí les muestran, digamos, por ejemplo, el ejemplo que miramos allá, el modelo entidad-relación y cómo lo van a convertir y cómo lo pueden hacer en la herramienta DIA. Por ejemplo, aquí les dice, en la herramienta DIA, usted viene acá y le dice, no, es que usted tiene que ir aquí a esta opción y buscar la que se llame R, modelo entidad-relación, y aquí puede sacar las diferentes relaciones. Por ejemplo, quiere sacar esta relación, aquí usted la saca, quiere sacar la flechita, ahí le va explicando paso por qué paso. Le quiere cambiar el nombre a la relación, pues cambiémosla, pongámosle sesión. Está chévere, yo le puedo cambiar colores, le puedo cambiar cositas. Sí, usted mira cómo le interactúa, cómo la relaciona, todo eso. Usted quiere ver el diagrama todo, quiere ver sesiones, todo usted lo puede ver. Quiere aumentar el zoom de todo. Ahí usted, todo ese puro cacharreo, muchachos. Miren, aquí pueden ver las relaciones, cómo hacer la línea curva, que ya hablamos en qué se trataba esa línea. En este caso no es esta, ustedes buscan la que es, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Ustedes fíjense en estos, importantísimo verse estos videos, fíjense el video, la cardinalidad, cómo miramos lo de cardinalidad, lo de entidades débiles, modelo entidad relación extendido. Ya mire los videos, ya están corriendo bien, otra vez les repiten cuando es una entidad fuerte, cuando es una entidad débil, ¿cierto? Cuando viene directamente relacionada, por ejemplo, lo que hablamos de personas, digamos una persona tiene unas características, pero cuando llega abajo a cargos, cada cargo tiene unas características especiales de cada cargo. También hablamos de cuentas, ¿cierto? Y digamos, por ejemplo, decíamos qué tipo de cuentas podría tener X o Y persona, y así sucesivamente. Entonces, para que los miren, están muy buenos. Mi recomendación personal, vea el video y haga lo que dice el video. No se queda como solo, hice el video y no. No, haga lo que tiene el video, y si no le llega a salir algo, profe, no me salió tal cosa del video. Y con gusto nosotros miramos el equipo de instructores, ya sea la profesora Lorena o el profesor Cristian,
cómo le podemos ayudar, si es en el caso de las partes técnicas, si no lo demás, pues hablamos con el profesor de emprendimiento, la profesora de inglés o la profesora de promover. ¿Listo? Aquí, ¿qué les piden que tenemos que hacer? Ustedes leen todo esto, manejan sus ejercicios, y acá empieza a manejar lo chévere. Entonces llega y dice, se pretende automatizar la gestión de una biblioteca, para ello se recoge la siguiente información. Entonces aquí ya hablan de información, entonces nos mandan como un problema, ¿cierto?, que tiene una serie de características. Mire, se dispone de un conjunto de usuarios con el número de carnet. Ay, mire, hay unos usuarios que tienen número de carnet, nombre, dirección. Cada libro de la biblioteca tiene un código. Ay, mire, entonces aquí ya están hablando de entidades. Están hablando de una entidad usuarios y están hablando de una entidad libros que tiene una serie de características. Entonces usted ya empieza a leer esto y ya, ay, sí tiene relación lo que dijo el profe. Entonces dice, si dispone de un conjunto de usuarios, bueno, está el usuario, entonces yo de una vez me voy haciendo ahí mi tablita. Yo recomendación, muchachos, yo como soy de la vieja data, bueno, ni tan vieja data, yo cojo una hojita blanca, papel, ¿qué? Hojita blanca, un lápiz y un borrador, y empiezo a escribir las cosas. Entonces, y por segundo si empiezo a modelar. Entonces yo, por ejemplo, escribo en la hojita blanca usuarios y entonces voy dibujando. Entonces digo, de usuario le sale un cachito con un globito que va a tener, ¿qué? Número de carnet, va a tener otro globito que va a tener, y yo empiezo a armar mis relaciones. ¿Sí ven cómo yo empiezo a armar las relaciones? Y ahí les empiezo a armar las relaciones. Aquí tienen que armar 4 ejercicios, ¿cierto? Cada uno tiene una serie de opciones, listo, para que los tengan presentes. Características de cada ejercicio, leer muy claro, mirar qué les pide. Profe, queremos ver un ejemplo. Les voy a mostrar uno de los que han enviado ustedes, de los cuales, por ejemplo, importante que todo ejercicio tenga cuando estén haciendo el laboratorio MED y cuando estén haciendo el MED para su proyecto de formación. Va a tener 2 tablas, una que se llame entidades y otra que una tabla que tenga 2 columnas, perdón, una que se llama entidades, otra que se llama atributos. ¿Se acuerda como lo vimos en el ejemplo? Donde va a ir un usuario, un libro, un control de préstamo, una clase, un autor y una editorial, y van a ir unos atributos en el cual es lo que caracteriza esa entidad, que en este caso sería usuario, número de carnet, nombre, dirección, libro, código, título, número de páginas, control de préstamos, ¿sí? Lo va caracterizando. Y luego se montan otra tabla con 3 columnas, la cual uno dice entidad, relación, entidad, y empiezan a hacer las relaciones. Un usuario presta un libro pertenece a una clase, un autor escribe un libro, una editorial edita un libro, y así ustedes van armando todo. Profe, que aquí hay un modelo desarrollado por ustedes. Bueno, miremoslo. Está la editorial, tiene una serie de condiciones, miren lo que hablábamos, un código. Vámonos aquí al ejercicio y miremoslo a ver si es verdad. Entonces llega y dice, ejercicio número 2, un conjunto de usuarios, número de carnet, nombre, número de carnet, dice, conjunto de usuarios con el número de carnet, nombre, dirección, cada libro de los tiene un código, título, número de páginas, libros de los usuarios. Entonces estamos mirando ¿cuál? Este no es, perdón. Estamos mirando el del laboratorio del MED, ¿cierto? La editorial tiene esta serie de características, pero hoy vamos a mirar la del usuario. Mire, la del usuario sí se cumple. Usuario, número de carnet, nombre, cédula. La editorial está en el punto 4, ¿sí? El libro, ¿qué características tiene? Número de páginas, título, código. Acuérdense de las relaciones siempre deben ir. Tienen que ir, ¿cómo va la relación? O sea, de 1 a muchos, de 1 a 1, así cada una de las relaciones, y tienen que también identificar cuando la entidad es fuerte y cuando la entidad es débil, y cuando
se cumplan los diferentes casos que vienen en los videos. Entonces ustedes van a mirar muy juiciosos. Todo taller debe venir con esta tablecita. Por cada ejercicio viene su tabla número 1, su tabla número 2 y su respectivo modelo para que lo trabajen. Ojo, aquí es una manera de mirar el modelo. Usted me la puede plantear de la misma manera, pero puede llegar al mismo lado mirando la parte lógica. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Listos para desarrollar el MER, el laboratorio? Listo, muchachos. Importante, ya saben los compañeros que no pudieron venir, decirles que miren la grabación, los que llegaron tarde miren también la grabación. Importante también es que ustedes tengan, como dice aquí Edward, mucha paciencia y cuidado, ya sea en cualquiera de los procesos que nos estemos manejando. Hay personas, por ejemplo, que todavía van en el proceso de Java, hay otros que están todavía en el proceso de DFD. No se impacienten, sepan que eso es de mucha paciencia y dedicación. ¿Listo? Con gusto se les están haciendo las diferentes retroalimentaciones a cada uno de ustedes para que la idea, muchas veces ustedes pueden pasar un programa o pueden pasar un trabajo y no toque hacerle la retroalimentación, pues muy bueno va a ser. Pero si el trabajo tiene retroalimentaciones es con el fin de que usted sea un mejor profesional en el futuro, ¿listo? Las recomendaciones que uno les hacen es porque ya es la práctica y ya es el manejo de las diferentes herramientas. Uno les dice, no, pues miren en su modelo, créense nomás una tabla que se llame personas y de las personas saquen los diferentes cargos. Entonces en memoria de la base de datos o del computador están ahorrándose una serie de tablas y evitándose repetir muchos atributos que se van a compartir en una serie de tablas. En el caso de ustedes, de entidades, y así periódicamente. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces mucha suerte, quedamos pendientes. Estamos mirando, gestionando con la profesora Lorena, que quiero que les hagamos, o queremos hacerles una charla referente a emprendimiento, que les habla sobre el tema de emprendimiento el profesor José, para que intervengan con él y también hacer una charla que es muy importante en el tema de comunicación, ¿cierto? Porque ya ustedes tienen que ir mirando que cada uno tiene que ir construyendo su hoja de vida, ¿cierto? Bajo unas condiciones que ustedes ya tienen que ser como si fueran ya tecnólogos de ASCII, para empezar a venderse como cuando ustedes vayan a una empresa, ya vayan mirando los conocimientos que van adquiriendo a medida del proyecto. Me pregunta Eduard, profe, entonces, ¿cómo queda lo de la postulación de voceros? Lo de los voceros es fácil. Lo de los voceros podríamos mirar, muchachos, que el que quiera ser vocero, ya sea con la profesora Lorena o con el profesor Cristian, mandan el correo, ¿sí? Se postulan y dependiendo del número de personas postuladas, ustedes saben que los que se postulan son ustedes y los que se nombran son ustedes mismos. Nosotros mandamos un correo de las personas que quedan postulados y en la elección del mismo. ¿Listo? Profe, en mi caso me gustaría aprender más de NetBeans, como por ejemplo crear un software o programa. ¿Qué posibilidad hay? José, en NetBeans nosotros vamos a ver hasta la creación de objetos, ¿sí? Cómo modelamos también grillas,
cómo interactuamos base de datos con NetBeans, cómo interrelacionamos todo para un sistema de información. O sea, en nuestros fuertes van NetBeans, va PHP, va base de datos, va MySQL, .NET, no sé si estamos viendo. Vamos a ver también bases de datos de Microsoft, que son, ahorita se me escapa el nombre. Si podemos ver, también vemos Postgres de bases de datos, pero más que todo en base de datos vamos a enfocarnos en MySQL y en Oracle. Casi se me da la paloma. Y de Microsoft vamos a hacer un taller referente a lo que es, se me fue la de Microsoft, se las quedo viendo porque casi no la utilizo, pero la idea es que manejamos diferentes plataformas y lenguajes. Los que trabajan en Linux pues ya saben que no hay ningún inconveniente, ya viene para trabajar cualquiera de las dos plataformas. Hasta lo de la base de datos de Microsoft ya viene para instalar en Linux. ¿Listo? Entonces tienen que mirar eso con mucho cuidado. Miramos también el tema de las relaciones. Vamos a trabajar también, o sea, para que se vayan dando una idea, vamos a trabajar modo consola. Y después de trabajar en modo consola, digamos por ejemplo en MySQL, vamos a trabajar con... Denme un segundo, muchachos, por favor. ¿Aló? Entonces, como les estaba diciendo, vamos a, por ejemplo, a trabajar con MySQL o con Oracle, y ustedes empiezan a mirar cuál es el de que más les gusta o se les adapta a sus diferentes necesidades de proyecto. También parte de PHP, HTML5, que es lo que está en Boon, y mirar algo de móviles para que ustedes aprendan, pero desde que sepan la arquitectura o la estructura de cualquiera de los dos, podrán desarrollar en cualquiera de estos. ¿Listo? Quedamos entonces pendientes. Espero entonces que se postulen, los que miren esta grabación y no estén postulados para ser vocero o representante, y quedamos pendientes. Bueno, mucho ánimo a trabajar. Cualquier duda, ustedes saben que estamos en el chat, por ejemplo en el caso mío, de 10 a 11 de la mañana, una horita, que se tenga alguna duda, inquietud, me la hace con mucho gusto. Estamos en el foro de dudas e inquietudes y estamos por los diferentes medios. Entonces quedamos pendientes con el envío de las evidencias, y también hacer una sesión la otra semana. Ya lo estamos coordinando, de los temas que les digo: emprendimiento, de pronto creación de empresa, y de la parte de comunicaciones. ¿Ok? Se cuidan, que estén bien. Hasta una próxima. Buenas noches. Acuérdense que la grabación queda disponible a partir del día de mañana, o en la ahorita, después que todos abandonen la sala, ya queda disponible la grabación y el acta el día de mañana. Mucha suerte y se cuidan, muchachos, a trabajar, que lo que hay que hacer es harto. Ánimo. Hasta luego.